Shabbat Shalom, está la congregación 20 pilares del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera, con una parashá nueva, la parashá número 48, la parashá Shoftim, y esta parashá significa jueces. Y comienza en el libro de Devarim, capítulo 16, versículo 18, al capítulo 21, versículo 9. Y hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando en estos capítulos. Y dice que Moshe instruye al pueblo de Israel para designar jueces y policías en cada ciudad. Dice, justicia, justicia perseguirá. Y les ordena que deben administrarla sin corrupción ni favoritismo. Los crímenes deben de ser investigados meticulosamente y la evidencia examinada a fondo. Un mínimo de 2 testigos verosímiles es requerido para la condena y castigo. Y en cada generación, dijo Moshe, ¿verdad?, habrá personas encargadas de interpretar y aplicar las leyes de la Torá. Dice, de acuerdo a la ley, o de acuerdo a la Torá que ellos te enseñarán y el juicio que te instruirán, harás, no te desviarás de lo que te dirán ni a la derecha ni a la izquierda. Shoftim también incluye las prohibiciones contra la idolatría y la brujería, las leyes que gobiernan la denominación de un rey, y las indicaciones para la creación de ciudades de refugio para el asesino no intencional. Y también son explicadas varias de las leyes de la guerra, la excepción de la batalla de quien recién se casó, construyó una casa, plantó un viñedo o es temeroso y de corazón suave. La exigencia de ofrecer la shalom, ofrecer la paz antes de atacar una ciudad, y la prohibición de destrucción injustificada de algo valioso, ejemplificada por la ley que prohíbe cortar árboles frutales durante el sitio de una ciudad. Y eso también nosotros tenemos que aplicar en este tiempo. No debemos de cortar, ¿verdad?, los árboles que dan fruta. Entonces, ¿cómo concluye esta parashá? Concluye con la ley de Egla Alufá, el procedimiento especial a seguir cuando una persona es asesinada por un asesino desconocido y su cuerpo es encontrado en el campo, que resalta la responsabilidad de la comunidad y sus líderes, y no solo por lo que hacen, sino también por lo que podrían haber prevenido que ocurra. Esto es prácticamente lo que se envuelve, ¿verdad?, en estos capítulos. Entonces vamos a entrar de lleno a la parashá de hoy. En el capítulo 16, versículo 18 dice, jueces y alguaciles deberás designar para ti en todas tus ciudades, que Yahweh tu Elohim te concede a ti para tus tribus. La parashá anterior se había referido a aspectos de la vida espiritual del pueblo de Israel, y especialmente a aquellos relacionados con el Bet HaBehirá. Bet HaBehirá, que es un futuro santuario en Jerusalén. Entonces ahora la Torá va a enunciar las leyes tendientes a lograr una convivencia social armoniosa. Entonces comenzará por ordenar la organización jurídico-legal base de toda sociedad moral. En todas las ciudades del territorio de Israel cuya población excediera los 120 hombres se debía designar cortes compuestas por 23 jueces. La población que no excediera dicha cifra, entonces tenía que contar con una corte compuesta de 3 jueces. En Jerusalén se habría de constituir la Corte Suprema de 71 miembros, y eso se llama el Bet Din Hagadol, Bet Din Hagadol, o el Sanedrín Gedolá. La competencia de la Corte de 23 miembros abarcaba los asuntos penales, los criminales, pudiendo eventualmente dictar sentencia de muerte, y la Corte de 3 miembros, en cambio, entendían solamente en causas comerciales y económicas en general. En Éxodo, en Shemot 21, habla sobre todo lo concerniente al sistema judicial de la Torá. En ese mismo versículo 18, cuando dice juicio de equidad, dice que la equidad se debe alcanzar como resultado del juicio y define en última instancia si este ha sido válido. Todo mishpat es en hebreo,
juicio en español que no conduce a sede. Sede es equidad, carece de fundamento y por lo tanto no puede ser llamado con el nombre de juicio. Los sabios explican que sede, equidad, significa equidad para ambos litigantes, o sea, justicia para ambos, sin ningún prejuicio, sin ningún preconcepto. Entonces recordemos que sede, equidad, deriva de la misma raíz que sedacá. Sedacá es generosidad. Eso usted lo puede ver en Levíticos 19:15. De acuerdo al derecho hebreo, antes de ser juzgada, toda persona es considerada inocente. Eso es lo mismo que cuando atrapan a alguien aquí, se lo dicen, ¿verdad? Usted tiene derecho a un abogado, usted será inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces esta persona pues debe ser considerada inocente, debe ser tratada como tal, o sea, con generosidad, y caso contrario, el juicio dejará de ser ecuánime. Entonces, Rashi nos recuerda también la obligación que tenemos de designar jueces competentes y justos, capaces de juzgar con equidad. Hoy en día nosotros vemos, ¿verdad?, cómo la corrupción ha abarcado las cortes. Y entonces, el inocente sale culpable y el culpable sale inocente. Por eso es que Abba enfatizó tanto en estas leyes de que pudiésemos nosotros, ¿verdad?, cuando hubiese un juez, juzgar con qué? Juzgar sin prejuicio, no estar prejuiciado, ni tener un preconcepto de la persona a la cual iba a juzgar. Y créame, la Torá dice que cuando un juez va a juzgar, dice que Abba toma posesión de esa persona. Y es el que le hace permitir, ¿verdad?, que haga qué. Pero claro, también tenemos que entender a aquella persona que se pone en las manos de Abba. Porque hay jueces que se ponen en las manos del poderoso. Y tenemos nosotros como congregación orar también por los jueces. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tomar decisiones difíciles. O sea, es como yo tomé en mí y tomar una decisión sobre tu vida que no te conozco, que no sé quién tú eres. Y entonces, por eso es que está, ¿verdad?, la balanza de saber si lo que tú estás diciendo es creíble o lo que el otro está diciendo es creíble. Y por eso es que está, ¿verdad? Dice que a veces la justicia es ciega. Pero ciega es ¿por qué? Porque tiene que poner en balanza. Nosotros tenemos que acordarnos del momento, ¿verdad?, en que Salomón, con tanta sabiduría de lo alto, tuvo que hacer, ¿verdad?, un juicio, un mishpat, tuvo que tomar una decisión sobre un bebé, sobre un niño, donde estas dos madres estaban diciendo que eran sus hijos. Entonces, ¿por qué? Porque una de ellas había cogido a su hijo por la noche, parece que durmiendo, se acostó sobre él y lo mató. Y entonces al otro día ella vino y cogió y cambió el bebé, pero la madre verdadera, porque una madre sabe quién es su hijo y lo siente en su corazón, lo llevó 9 meses, estuvo conectada con ella con el cordón umbilical, o sea, ella entiende y escuchó su corazón. Y esta madre le decía a rey Salomón que ese era su hijo. Y entonces él dijo, pues como las dos están peleando por este niño, pues llamen a los guardias que lo que vamos a hacer es que lo vamos a partir por la mitad y entonces le dan un pedazo a una madre y el otro pedazo se lo damos a la otra madre. Pero ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la Torá? La que no era madre dijo, pues sí, pues píquenlo, que lo corten. Pero la que era verdadera madre, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy su verdadera madre, pero yo me voy a sacrificar, no lo maten, déjeselo a ella. Y ahí, bajo ese entendimiento, fue que el rey Salomón dijo, pues denle ese bebé a su verdadera madre. ¿Ven? Porque una madre no va a permitir que le maten un hijo al frente de ellos. Al contrario. Pero entonces, como esta madre no era la madre de ese bebé, pues entonces, ¿qué hizo Salomón? Juzgó con equidad, juzgó justamente. Le entregó el bebé a la verdadera madre. Así que él no tuvo, ¿verdad?, prejuicio ni preconceptos con ella.
Continuamos en el versículo 19 de ese mismo capítulo 16, donde dice: no torcerás el juicio, no harás acepción de persona, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio es mishpat. Mishpat, M-I-S-H-P-A-T, mishpat. Para no torcer un veredicto, no se puede seguir la justicia que le parezca bien al hombre, sino la que Yahweh manda en su Torá. Por eso nosotros cuando vamos a Romanos capítulo 2, versículo 20, dice: tienes en la Torá la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Y en el 7:7 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torá? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torá no lo hubiera dicho: no codiciarás. Y en el versículo 12, 7:12 dice: así que la Torá es Kadosh y el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. En Matitiyá, Mateo 23:23, también está escrito que dice que lo más importante de la Torá es la justicia, la misericordia y la fidelidad, o sea, o fe. Entonces la Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo. No los criterios humanistas ni lo que piensa la mayoría de la población. Un comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal, según las normas establecidas, ¿verdad?, para el hombre. Hay una sola justicia verdadera y esa justicia ha sido revelada de dos maneras: en la Torá de Moshe y en Yeshua HaMashiach, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Elohim ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. Y en 1 Corintios 1, también 30, dice, no dice al contrario de la Torá, sino que dice que aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia del Creador, y además Yeshua HaMashiach revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia. O sea que el Mashiach Yeshua es la justicia de Yahweh, como está escrito, como le dije, en 1 Corintios 1:30, donde nos dice: más por obra suya estáis vosotros en el Mashiach Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Elohim y justificación, separación y redención. Mire qué tremendo. En ese mismo capítulo 16, el versículo 20 nos dice: la justicia buscará para que vivas y poseas la tierra que Yahweh tu Elohim te da. ¿Por qué tanto énfasis en la justicia? El pueblo tenía que nombrar jueces y policías en todas las ciudades para mantener el orden en la sociedad. La justicia es la base de toda convivencia. La Torá repite la palabra justicia, tzedek, 2 veces en primer lugar, para enfocar la importancia de establecer y mantener la justicia en la sociedad. ¿Por qué? Porque una sociedad sin justicia se hunde. También se entiende la repetición de la justicia como un anuncio de que la justicia solo se puede obtener por medio justo. La justicia se logra por medio de la justicia, no por medios injustos. Con otras palabras, la Torá está en contra de la idea jesuita que dice el fin justifica los medios. O sea, la Torá prohíbe que un Estado de derecho utilice medios injustos para establecer y mantener la justicia. Además, se puede entender la repetición de la palabra como dos significados diferentes de la palabra tzedek. Como hemos visto antes, la palabra tzedaká, que es la forma femenina de tzedek, también significa ayuda a los necesitados. O sea que de esta manera hay también un aspecto de misericordia en la justicia. Y esto corresponde a dos emanaciones del Creador. ¿Cuáles son? La justicia y la misericordia. La verdad
y la gracia, o sea, la Hanán. La justicia como rectitud es la parte principal, pero necesita de la misericordia para mantener la sociedad. Una sociedad que emplea solamente una justicia rígida se vuelve cruel y se vuelve dura. Y una sociedad que solo emplea la misericordia y el amor se vuelve floja y corrupta. O sea que las dos cosas son necesarias para obtener un equilibrio y mantener el orden en la sociedad. La Torá escrita establece muchas veces una justicia rígida, con pena de muerte para los que traspasan las leyes. Por eso es importante tener en cuenta también cómo se puede dar misericordia al pecador sin tener que ejecutar todo el rigor de la ley. Entonces, en Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Creador de ti si no solo practicar la justicia, amar la misericordia, andar humildemente con tu Elohim? Y en Matitiyah 23:23 dice, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Así que nosotros busquemos la justicia en todo momento, busquemos también la misericordia para que podamos tener la Jaín, que es vida, y tener Shalom, que es paz en nuestras tierras. Continuamos en el capítulo 17, versículo 11, dice, según los términos de la Torá que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. ¿Qué nos enseña esto? Que parte de la observancia de la Torá es obedecer los decretos de los sabios. No obstante, la sentencia que dicten las autoridades tiene que ser de acuerdo a la Torá de nuestro Creador. En el versículo 17 de ese 13 de ese capítulo 17 dice, entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. La sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no solo para quitar el mal de en medio de Israel, sino para producir respeto, producir temor reverente al Creador y a las autoridades puestas por él. En el versículo 19 y 20 de ese capítulo 17 dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh tu Elohim, observando cuidadosamente todas las palabras de esta Torá y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué efecto tiene la lectura de la Torá todos los días? ¿Qué efecto tiene la lectura de la Torá todos los días? El rey de Israel tenía que tener un rollo de la Torá consigo en todo momento y leer de él todos los días de su vida para poder ser un rey según el corazón del Creador. Moshe Rabbeinu nos enseña que si el rey lee la Torá todos los días de su vida, él iba a aprender a temerle a Yahweh. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos, poniéndolos siempre por obra. Además, la lectura diaria de la Torá va a evitar que tu corazón se eleve sobre sus hermanos y que no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces así su vida y la vida de sus hijos iban a ser largos en el reino. Cuando uno lee una porción de la Torá de Moshe todos los días de nuestras vidas, leemos la Escritura, nuestro corazón va a ser ¿qué? Temeroso del Creador, humilde ante los hombres y aprenderás a guardar los mandamientos y a no desviarte de ellos. Y entonces así te hará bien a ti y a tus hijos. Continuamos en el capítulo 18, versículo 1, 2 y el versículo 4. Dice, los Cohanim levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel, comerán de las ofrendas encendidas al Creador y de su porción, y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Creador es su heredad, como les ha prometido, y le darás las primicias de tu grano
de tu mosto, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. ¿Pueden las consecuencias de una maldición convertirse en algo bueno? ¿Puede la consecuencia de una maldición convertirse en algo bueno? La hija de Shimón y Leví fue maldecida ¿por quién? Por su padre Jacob, según Bereshit, Génesis 49:7. Y como consecuencia de que los dos hermanos habían hecho con Shechem, según Bereshit 34, no recibieron ninguna heredad particular en la tierra cuando fue repartida en los tiempos de Yahoshua, de Josué. Shimón recibió su heredad dentro de del territorio de Yehuda y Leví, recibió ciudad entre todas las demás tribus. Sin embargo, la tribu de Leví se apegó de una manera especial al Creador, tal como se muestra el significado de su nombre, apegar. Eso está en Bereshit, Génesis 29:34. Cuando los demás pecaron con el becerro de oro, la tribu de Leví fue el único que respondió al llamado de Moshe cuando dijo en Éxodo 32:26, el que esté por Yahweh, venga a mí. Ellos fueron los únicos. Entonces, por ellos haber sido fiel al Creador, en el momento más crítico, la tribu de Leví recibió el sacerdocio, la Keuná, en lugar de los primogénitos. Y esa bendición les dio el derecho de recibir los diezmos y las ofrendas del pueblo. Todo lo primero y lo más selecto de los productos agrícolas fueron dados a los hijos de Leví. Y de esa manera los levitas, que estaban repartidos en todo el territorio de Israel, no solo vivían de lo que producían las tierras que estaban alrededor de sus ciudades, sino que también lo mejor de cada cosecha de las demás tribus. Pero esta no fue la bendición más grande que tuvieron los levitas, sino el derecho de servir al Creador de una manera especial en el templo de Yahweh. Fueron elegidos para estar cerca de Yahweh y servirle. Miren qué gran privilegio. Entonces, lo más grande que un hombre puede experimentar en la vida es poder estar cerca del Creador. Así que si hay experiencias de tu pasado que hayan producido maldición sobre tu vida y ahora estás sufriendo las consecuencias de ella, no te lamentes. El poderoso es grande para transformar las consecuencias de esa maldición en algo positivo. La clave para poder experimentar ese cambio es apegarse al Creador en los momentos de crisis y en los momentos de prosperidad. O sea, en las buenas y en las malas no nos podemos olvidar de Él. Entonces, de esa manera, Él usará lo que al principio fueron las consecuencias de la maldición como una fuente de bendición. Mire qué maravilloso es nuestro Abacadosh. Continuamos en el capítulo 18, versículos 6 al 7. Dice: y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que Yahweh escoja, él ministrará en el nombre del Creador su Elohim, como todos sus hermanos levitas que están allí delante de Yahweh. ¿Cuál es el deseo de nuestras almas? Los Kohanim levitas no estaban sirviendo a Yahweh durante todo el año. Tenían 24 turnos por los cuales cada uno servía durante 2 o 3 semanas al año. Sin embargo, este texto nos enseña que cualquier Cohen podía venir en cualquier momento al lugar escogido para oficiar en el santuario y ofrecer sus propias ofrendas, aunque no era su turno. También nos enseña que un Cohen levita podía venir a las fiestas, ofrecer las ofrendas adicionales de la fiesta, aunque no fuera su turno. Y además el texto también nos enseña que lo que impulsa a un Cohen levita al servicio sagrado es un deseo profundo de su alma. De esa manera, lo que le mueve a servir no es la obligación, sino que su propio anhelo. El que sirve por obligación está en un nivel bajo. El que sirve por deseo ha llegado a la madurez de su alma. ¿Por qué? Porque hay momentos cuando nuestras almas experimentan el servicio a Yahweh como algo fastidioso. La gente se cansa, la gente se aburre. Entonces es por causa del Yetzer Hará, la mala inclinación, que no le gusta servirle al Creador. Y a veces también puede haber cansancio en el cuerpo o en el alma
que nos hace difícil servirle al Creador con alegría. Sin embargo, cuanto más crezca el hombre interior, el hombre espiritual, el Yeser Hatov, la buena inclinación, el espíritu de nuestra alma superior, aprenderemos a suprimir los sentimientos de fastidio del pecado que está en nuestro cuerpo y nuestra alma inferior. La solución contra el fastidio en la relación con el Creador es buscar la intimidad, es buscar lo espiritual, es dejarse llenar con el Ruach de Yahweh. ¿Para qué? Para que el espíritu de Yahweh nos ayude en nuestra debilidad cuando nos abrimos a Él, a nutrir el Ruach del alma superior con el alimento de la Torá, que se produce más deseo de estar cerca del poderoso y servirle con alegría. El que no conoce cómo es estar en la presencia de Yahweh y experimentar su espíritu, nunca podrá servirle con toda la alegría y deseo de su alma. Si nos vamos entonces al Salmo 102, dice, servir a Yahweh con alegría, venir ante Él con cánticos de júbilo. En el capítulo 42, 1 y 2 dice de los Salmos, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed de Yahweh, de Elohim viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Yahweh? Y en el 84.2, Salmo 84.2 dice, anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Creador. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Elohim vivo. Mire que tantas promesas hay ahí, ¿verdad? Y Isaías, Yeshaya 26.9 dice, en la noche te desea mi alma, en verdad mi rúa dentro de mí te busca con diligencia. O sea que la misma palabra que la Torá utiliza para expresar el deseo del alma del Cohen levita, para venir al lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, es la que aparece en el Salmo 132, 13 al 14, donde habla del deseo que el Creador tiene de Jerusalén, su lugar preferido, como dice, porque el Creador ha escogido a Sión, la quiso para su habitación, este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. ¿Qué nos enseña esto? Que no solamente nosotros podemos experimentar ese deseo profundo de nuestras almas, de una relación íntima espiritual con el Elohim vivo, sino que también Él desea estar cerca de nosotros, como también está escrito en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14. Dice, paloma mía, en las grietas de la peña, en los secretos de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Mire qué poesía. O sea que Él nos desea más que nosotros lo deseamos a Él. Entonces, qué maravilloso es nuestro Padre Celestial y bendito sea Él por desearnos tanto. Él siempre tiene cuidado de sus hijos. Capítulo 18, versículo 15 al 18. 15 y 18 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Creador de tu Elohim, a él oiréis. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿En qué se parecen Moshe y Yeshua? Ustedes nunca han hecho una comparación. ¿En qué se parece Moshe y Yeshua? Los muchos profetas que han surgido en Israel han cumplido funciones importantes. Y todos ellos han cumplido parte de esta profecía, pero ninguno ha estado a la par de Moshe. Por lo tanto, tiene que haber uno que se asemeje a Moshe en muchas áreas de su vida. ¿Para qué? Para que haya un cumplimiento pleno de esta escritura. Y hay mucha similitud entre Yeshua y Moshe desde su nacimiento hasta su muerte. La vida y ministerio de Moshe constituye una sombra profética de Yeshua. Vamos a ver algunas cosas de la vida de Moshe que se asemejan a las de Yeshua, ¿verdad? Hacer una comparación. Número 1. Moshe fue rechazado por su propio pueblo cuando vino la primera vez. Eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 2, versículo 14, donde está escrito que le dijeron,
¿Y quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Esta fue la primera vez que Moshe intentó llegar al corazón de sus hermanos, pero no lo reconocieron. Entonces, en esto encontramos un evento profético que habla de lo que iba a pasar con Yeshua en su primera venida a su pueblo, según Yohanan 1:11. O sea que tristemente la mayoría del pueblo de Israel no le recibió cuando vino y él fue rechazado por los líderes y jueces de la nación judía, que eran quienes, eran los suyos. Y por esto él le fue quitado durante mucho tiempo para luego ser presentado otra vez con poder igual que Moshe. Número 2. Moshe volvió a Israel después de mucho tiempo. En Éxodo, capítulo 2, versículo 23 está escrito: y aconteció que pasado mucho tiempo, aunque Moshe estuvo lejos de su pueblo, durante mucho tiempo, su corazón estaba con ellos. Después de 40 años, Moshe fue enviado de vuelta a Egipto para enfrentar al faraón y sacar a los hijos de Israel de su poder. O sea que de la misma manera, Yeshua va a volver después de mucho tiempo a Israel con la autoridad de ¿quién? De Yahweh. ¿Para qué? Para liberar definitivamente a los hijos de Israel de la opresión del sistema del nuevo orden mundial. Número 3. Moshe fue enviado para liberar al pueblo de la esclavitud bajo el faraón en Egipto. En Éxodo, Shemot, capítulo 3, versículo 10 dice: para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. El faraón simboliza al Hasatán. Egipto simboliza el mundo. Y la esclavitud de nuestros padres simboliza la esclavitud de los seres humanos bajo el poder del pecado que mora en ellos. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel del poder del faraón, así Yeshua vino para liberarnos del poder del Satán. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, así Yeshua vino para liberar a los hijos de Abraham del sistema de este mundo. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, así Yeshua vino para liberarnos de la esclavitud del pecado, como está escrito en la carta de los Romanos, capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Qué dice? Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en un madero con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Mire qué bonito. Número 4. Moshe hizo milagros extraordinarios. Esto todos lo sabemos. En Éxodo 4:5 dice: por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh. Moshe fue enviado para hacer milagros extraordinarios. No hemos visto ningún hombre en la tierra hasta venir Yeshua que haya podido hacer milagros tan grandes como los que hizo Moshe. No cabe duda de que los milagros hechos por Yeshua, documentados en los 4 libros, lo que nosotros llamamos los evangelios, constituyen una evidencia de que él es el cumplimiento de la promesa de un profeta como Moshe, con la autoridad del Padre para hacer toda clase de milagros extraordinarios, y entre ellos abrir los ojos de los ciegos, limpiar a los leprosos, restaurar a los paralíticos, expulsar a los demonios y levantar a los muertos. En Yohanan 15:24 también nos dice: si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Como Moshe fue enviado a hacer milagros extraordinarios para enfrentar al maligno y liberar al pueblo, así Yeshua vino con todo el poder del Shamayim para destruir las obras del Hasatán y liberar al pueblo de Israel y al mundo entero de las consecuencias de la esclavitud del pecado. Hay muchas más áreas de la vida de Moshe que son paralelas con Yeshua, pero vamos a parar aquí recordando las palabras de Yohanan, capítulo 5, versículo 39 y el versículo 46, donde dice: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyerais a Moshe,
me creerías a mí porque de mí escribió él. Así que bendito sea Yahweh por haber cumplido su promesa en Yeshua HaMashiach. En el capítulo 20, versículo 1 al 4 nos dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo, y sucederá que cuando se acerque a la batalla, el Cohen se llegará y hablará al pueblo y les dirás: oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os alarméis ni os aterroricéis delante de ellos, porque Yahweh vuestro Elohim es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlo. Amén, amén y amén. Entonces, ¿cuál es el remedio contra el miedo? Pues esconderme, pues tener la luz encendida. El temor a la muerte es el temor más fuerte que tiene el hombre. Nadie quiere morirse. Y en los momentos de guerra, cuando la vida está en juego de una manera especial, hay motivos para temer. O sea que el miedo es contrario a la fe y al que tiene miedo le falta confianza. El miedoso es un soldado inútil y es mejor que no esté en el ejército. ¿Por qué? Porque Yahweh sabe que el pueblo podrá ser miedoso a la hora de enfrentarse contra los enemigos más numerosos, más poderosos humanamente hablando. Por eso les envía ¿qué? Le envía varios mensajes de ánimo y de fe para eliminar el miedo de sus corazones. El miedo es el resultado de fijarse en el peligro. Por eso los mensajes del Shamayim al ejército Kadosh les ayuda a fiarse en la fuente de su poder y triunfo, que es el Creador mismo. Los recuerdos de derrotas del pasado pueden producir miedo y por eso el Creador recuerda a su pueblo la liberación poderosa experimentada en la historia, la liberación de Egipto. O sea que el que los sacó de Egipto cuando sufrían una esclavitud desesperada, Él está también con ellos. El que se ha revelado con su nombre eterno está con su pueblo contra sus enemigos. ¿Para qué? Para salvarlos. El que es capaz de poner estas palabras de la Torah en su corazón, fijarse en la grandeza del Creador, tener la plena confianza en su corazón de que como el Creador estaba con Israel en el pasado, así seguirá estando con su pueblo porque eres fiel a su promesa. O sea que el remedio contra el temor es confiar en las promesas de Yahweh, sabiendo que Él está contigo, Él está conmigo, está con nosotros. Así que puedo decir confiadamente, como dice el Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces, no temas, el Creador está contigo cuando tú estás con Él, cuando lo tienes por primero en tu vida. Seguimos en el capítulo 20, versículo 13, el versículo 16 al 17 y el capítulo 21, versículo 1, 8 al 9. Dice: cuando el Creador tu Elohim la entregue en tu mano, herirás a filo de espada a todos sus hombres. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Creador tu Elohim te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo. Si en la tierra que Yahweh tu Elohim te da para que la poseas, fuera encontrado alguien asesinado, tenido en el campo y no se sabe quién lo mató, perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido Yahweh, y no imputes la sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la culpa de la sangre le será perdonada. Y así limpiarán la culpa de sangre inocente de en medio de ti cuando haga lo que es recto a los ojos de Yahweh. ¿Qué diferencia hay entre matar y matar? ¿Qué diferencia? La Torá ordena al pueblo de Israel ejecutar a todos los varones de una ciudad que en tiempos de guerra no quiere someterse a las condiciones de shalom, de paz, que el pueblo escogido ofrece. Además ordena a los hijos de Israel destruir por completo a hombres, mujeres, niños de los 7 pueblos que habían sido decretados al exterminio por sus muchos pecados abominables. O sea, Yahweh nos dijo: extermina a toda esta gente,
mata a esta gente porque como yo soy Elohim y a mí me da la gana de dejar vivo a alguien y como yo soy el que mato, pues yo quiero matar a todos. No, eso no es así. Cuando nuestro Abba hace algo es que Él lo hace con propósito. Porque Yahweh te está dándote ¿qué? Yahweh da oportunidad, oportunidad y oportunidad. Y la misma escritura lo dice. No contenderá para siempre el espíritu de Yahweh con el hombre. Entonces, si el hombre comienza a tener pecados abominables, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tiene que exterminar. O sea que este tipo de matanza está permitida por la Torá porque constituye la ejecución de la justicia sobre los que se rebelan contra el Creador de manera especial en aquellos tiempos. Eso no es de que ahora nosotros vamos y vamos, tú no quieres servir, pues vamos a matarte. Eso no es así. Porque hoy en día hay ¿qué? Hay jueces, hay policías. Entonces, por otro lado, en esta línea tenemos el texto que trata de un asesinato hecho por un desconocido. El Creador toma muy en serio un acontecimiento semejante. Una persona ha matado a otra sin derecho y autorización. El hombre laico no tiene el derecho a quitarle la vida de otro hombre, excepto que sea atacado de manera que su vida corra peligro. O sea, si está frente de ti, que te voy a hacer esto, que te voy a hacer aquello, pues tú estás tranquilo, pues tú no le vas a venir y le vas a matar. Pero si él atenta contra tu vida y tú ves que tú estás corriendo peligro, pues entonces tú tienes que reaccionar, tú tienes que salvar tu vida. En tal caso, entonces puedes actuar ¿en qué? En defensa de su propia vida, pero no actuar por venganza. El derramamiento de sangre inocente es uno de los pecados más graves que el hombre puede cometer y el Creador no observa ese pecado con ligereza. Por el derramamiento de sangre inocente dice que vino el diluvio sobre el mundo antiguo y más tarde el Creador no quiso perdonar la mucha sangre inocente derramada por un rey malvado y por eso vino la deportación a Babilonia, según Segunda de Reyes, capítulos 24-24. La Torá promete que si los ancianos de la nación sacrifican un animal inocente en un lugar especial y declaran su ignorancia en cuanto al asesinato del hombre en el campo y hacen una oración de perdón para el pueblo, entonces Yahweh perdonará la culpa colectiva que había venido sobre todo el pueblo por ese pecado. Un hombre asesinado trae culpa sobre todo el pueblo si no se encuentra el asesino y lo sentencia o si se sabe quién es el asesino y no se sentencia. La muerte injusta de un ser humano trae consecuencias graves sobre todo el pueblo y si ese pecado no es perdonado, el pueblo entero tendrá que sufrir la ira de Yahweh por ello. Ahora, si la ira del Creador viene sobre una nación entera por el derramamiento injusto de sangre de un solo ser humano, ¿qué sucederá en los países donde se cometen asesinatos diarios de los niños no nacidos en el lugar que el Poderoso creó para ser el más seguro para su bienestar y desarrollo? ¿Dónde es eso? En la matriz. El asesinato más cruel que un ser humano puede hacer es matar a sus propios hijos. No hay excusa para asesinar a los no nacidos, porque ellos no se pueden defender. Entonces, ¿dónde están las voces que hablan a favor de los no nacidos asesinados y los que están en peligro de muerte? Pues entonces no callemos ante la barbaridad del aborto. Y entonces no votemos a favor de un partido que no está en contra del aborto. ¿Por qué? Porque son almas que el Poderoso ha puesto en ¿dónde? En esa matriz de estas mujeres. Así que seamos conscientes que muy pronto tenemos que votar, analicemos también cada perspectiva de lo que anuncian estas personas y hagamos, ¿verdad?,